Hola crocheteras y crocheteros, bienvenidos a un nuevo proyecto. El día de hoy les voy a enseñar a tejer esta linda muñequita Margarita. Es de la misma colección de nuestra muñequita Rosa. Y voy a necesitar hilos 100% algodón. El que tengo aquí es para un crochet número 3, pero como mi tensión es más ajustada, más apretada, yo uso un crochet número 2 como este que tengo aquí. También voy a necesitar un marcador. Y quería comentarles que el cuerpo y la maceta es el mismo que hicimos para nuestra muñequita Rosa, el mismo patrón. Lo único que cambia son las hojitas. Bien, y antes de empezar, quiero pedirles por favor que se suscriban, que compartan y que dejen sus comentarios. Y sin más que decir, empecemos. Bien, aquí está mi muñequita y voy a empezar haciendo las hojas. No olviden que el patrón del cuerpo y la maceta es el mismo que hicimos en nuestra muñequita Rosa. Solo cambia las hojitas. Y la flor, claro. Voy a empezar con el color verde y voy a hacer mis hojitas. Voy a hacer mi nudo de seguridad. De esta manera. Ajusto y empiezo. Voy a hacer 14 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 cadenas. Ahora voy a saltarme el primer punto y en el siguiente punto introduzco mi crochet y voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo, en total son 2 puntos bajos. Ahora voy a hacer 8 medios puntos altos. Este es el primero, 1, 2 y así hasta llegar al número 8. Después voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos. Ahora en el último punto voy a hacer 3 puntos bajos juntos. Ese sería el primero, 1, 2 y 3, todos juntos en el mismo lugar. Y vamos a repetir lo mismo que hicimos en el lado contrario. 2 puntos bajos, 1 y vas a tejer junto con esa hebrita que ha quedado para poder esconderla. Vamos a un punto bajo, ahora 2 puntos bajos, seguido de 8 medios puntos altos. Ese es el primero, 1, 2 y así vas a llegar hasta el número 8 y ahí nos vemos. Mira, aquí yo ya hice mis 8 medios puntos altos. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Así nos tiene que quedar. Ahora voy a hacer una cadena y en esa cadena que acabas de hacer vas a poner tu marcador. Vamos a continuar. En el primer punto vamos a hacer un punto bajo, 1 y en el siguiente punto otro punto bajo, 2 puntos bajos en total. Ahora vas a hacer un punto alto en el siguiente punto. Ahí, un punto alto y vas a hacer 2 cadenas, 1, 2. Te vas a saltar el primer punto, la primera cadena, y en el segundo punto vas a hacer un punto deslizado. Eso se llama punto picot. Ahora en el mismo punto donde hiciste el punto alto vas a volver a hacer un punto alto, todo junto en el mismo punto. Así te va a quedar.
Y ahora te toca hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3 puntos bajos. En el siguiente punto vas a hacer un medio punto alto. Un medio punto alto. Vuelves a hacer 2 cadenas. Te saltas la primera cadena. En la segunda vas a hacer un punto deslizado, nuestro punto picot. En el mismo punto vas a volver a hacer un medio punto alto, de esta manera. Ahora nos toca otra vez 3 puntos. 1 puntos bajos, 2 y 3 puntos bajos. Ahora en el siguiente punto vas a hacer un punto bajo, 2 cadenas y haces tu punto picot. Es un punto deslizado. ¿Okay? En el mismo punto vuelves a hacer un punto bajo. Así te va a quedar. Vas a continuar con 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente punto vas a hacer un punto bajo. Aquí está nuestro punto bajo. 2 cadenas. 1 y 2. En el mismo punto, en el mismo sitio vas a volver a hacer un punto bajo. Por el otro lado vas a volver a repetir lo que hiciste en el lado contrario. O sea, 2 puntos bajos. 1 y 2. En el siguiente punto vas a hacer un punto bajo, y 2 cadenas, 1 y 2, y haces tu punto picot. De esta manera, es un punto deslizado. En el mismo sitio vas a hacer un punto bajo. De esta manera. Ahora te toca hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto haces un medio punto alto, haces tus 2 cadenas, 1, 2, saltas la primera cadena, en la segunda cadena haces tu punto picot y en el mismo sitio vuelves a hacer tu medio punto alto. Así. Ahora vas a volver a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. En el siguiente punto bajo vas a hacer un punto alto, 2 cadenas, 1, 2 y haces tu punto picot. En el mismo sitio vuelves a hacer un punto alto. Y después vas a terminar en 2 puntos bajos, 1 y 2. Vas a sacar tu marcador y en ese puntito donde está el marcador vas a hacer un punto deslizado. Y para asegurar vas a hacer una cadena. Y cortas, no es necesario que dejes una hebra larga. Mira, así te va a quedar tu hojita. Cortas ese hilito que nos quedó en la parte de atrás. Y listo. Ya tenemos nuestra hojita. Vas a hacer 12 hojitas en total. 6 para la muñequita y 6 para la macetita. ¿Ok? Y en cada hojita
Tanto para la muñequita como para la macetita vas a tomar 3 puntitos de la hoja para que puedas unir a la maceta o a la muñequita. 3 puntitos. De donde hicimos nuestro punto deslizado, a la derecha hay un punto y a la izquierda también. Entonces esos 3 puntos vas a tomar para unir a la muñequita y a la macetita. ¿Ok? Ahora vamos a hacer los bracitos. Aquí le he puesto unos aretitos, eso es opcional, son unas perlitas que le he cosido a las orejitas. Para hacer los bracitos voy a utilizar un color más claro para que ustedes puedan ver mejor. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con los bracitos. Y voy a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Empezamos, hacemos nuestro nudo de seguridad y hago 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Voy a cerrar mi anillo de seguridad de esta manera. Y ahora de la vuelta 2 hasta la vuelta 7 voy a hacer solo puntos bajos. En total tengo ahí 6 puntitos bajos. Pongo mi marcador para no perderme. No olviden, de la vuelta 2 hasta la vuelta 7. ¿Ok? Punto por punto. Mira, aquí ya llegué a la vuelta número 7. Voy a sacar mi marcador y voy a cerrar ese bracito con 3 puntos bajos, bien pegadito al primer puntito. Voy a tomar ambos lados y voy a cerrar con puntos bajos. Este sería mi primer punto bajo. Ahora el segundo, así cerrando de esta manera. Segundo punto bajo y este sería el tercer punto bajo. Y hago una cadenita para asegurar y voy a cortar mi hilo. No dejen un hilo muy grande, no pequeño nomás. Y van a hacer 2 bracitos. Y eso sería la primera parte para nuestra muñequita Flor. ¿Ok? En el siguiente video les voy a enseñar a hacer la flor. Y por favor, y no olviden que el cuerpo base, tanto el cuerpo como la maceta, está en nuestro tutorial anterior de nuestra muñequita rosa. Solo tienen que cambiar las hojitas. Y bien, los espero en la segunda parte.